bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127. Hemos titulado a la meditación de esta hora, Prosperidad Bíblica. Prosperidad Bíblica. Salmo 127, versículo 1. Cuando usted ya lo haya encontrado, entonces solo me dice amén. Muy bien, leemos en el nombre del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Leemos hasta ahí, le oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén, amén. Puede tomar asiento. La prosperidad es bienestar. Y si quiere lo decimos al revés, estar bien. Es un bienestar, es una situación donde estamos bien, donde las cosas caminan bien, donde las cosas se desarrollan bien. Puede ser en el sentido económico, sí, pero no solamente eso. Los negocios pueden ir bien, las cosas van mejorando. Significa que estamos en una situación de prosperidad, que vamos hacia arriba. En cuanto a esta palabra, se ha hablado tanto y se ha desprestigiado. La palabra prosperidad en las iglesias se ha desprestigiado, pero no deja de ser bíblica y real y verdadera. A veces usamos más la palabra Dios bendice y nos suena más bonito que cuando decimos Dios prospera. Las dos cosas son iguales. Son iguales en el sentido de que es algo bueno que viene de Dios. Pero cuando decimos que Dios bendice, es que Dios le hizo algo bueno. Pero cuando decimos que Dios prospera, es que es un asunto continuo. Es una cosa que va en desarrollo. Es una mejora continua de nuestra vida, desde el aspecto material, que a veces es lo que más nos aflige, y desde el punto de vista espiritual, que es lo que da el gozo, lo que da esa paz interior, podríamos decir. Entonces, pero las dos cosas son bíblicamente reales, verdaderas. ¿Hay prosperidad en Dios? Claro. Hay una frase que se ha usado también, es el evangelio de la prosperidad, que se ha acuñado la frase y se dice que hay quienes enseñan el evangelio de la prosperidad, pero son aquellas prácticas donde le dicen: haga un trato, traiga el pisto y Dios le va a dar tanto más. Venga, ponga el dinero y ponemos el canasto y ponemos tráigame los relojes y tráigame esas cosas. Entonces es un abuso de algunas cosas que son verdad. Es un abuso. A eso se le ha dado en llamar el evangelio de la prosperidad. Nosotros no negamos que Dios bendice y que aquel que viene al evangelio tiene la oportunidad de crecer, desarrollarse, prosperar, que sería lo mismo. Tiene la oportunidad. Pero no podemos decirle a alguien: de dinero, traiga ofrenda, traiga esto, de esto, y usted va a recibir esto de Dios. Tampoco puedo negar que alguien que lo haga en el ejercicio de la fe, con un corazón limpio y un andar cristiano apropiado, sí puede Dios bendecirle. Porque no debemos de olvidar, como Dios le decía a su pueblo: no me traigas más vana ofrenda. O sea que lo que le traemos a Dios en un momento puede ser vano, sin valor a los ojos de Dios, sin provecho. No me traigáis vana ofrenda. ¿Y qué decía Dios? No, yo quiero tu conducta, tu andar,
yo quiero que hagas misericordia, yo quiero que hagas bondad. Estaba hablando de la conducta de un cristiano o de alguien temeroso de Dios. Entonces, el dar dinero no siempre es de provecho. El traer algo solo porque me digan, no. Es un asunto más global, más general, y está relacionado con la conducta del cristiano. Entonces veamos las cosas como están. En el Evangelio de Jesucristo, ¿las personas pueden prosperar? Sí pueden prosperar, y es bíblico, ya lo veremos. El Evangelio de la prosperidad, tal como se le ha dado en llamar a esa práctica, ¿es una práctica honesta, sana? Pues en cierta medida no, porque a veces se aprovecha de la necesidad de la gente, se aprovecha y a lo mejor haya una necesidad en la iglesia y se quiera cubrir con eso. Estaba viendo algunas porciones de videos sobre eso. Dice, necesitamos tanto para hacer tal cosa en la iglesia. ¿Quién pone 50? ¿Quién pone esto? ¿Y quién pone? Y se hace como que el asunto de la Teletón, algo así. Dios siempre tiene para que las cosas se hagan, se construyan y se lleguen a su fin, sin necesidad de entrar por ese sendero, que es una especie de abuso de algunas verdades bíblicas un poco aplicadas, un poco por la orilla, digamos, un tanto a la orilla. Entonces, el Evangelio de la prosperidad no es una práctica muy apropiada, pero de que hay prosperidad en el Evangelio o a causa del Evangelio, eso es una realidad. Pero eso es bíblico y eso es diferente, y queremos que usted conozca, que usted aprenda. Aquí estamos para aprender, porque así nos desarrollamos, y si nos desarrollamos vamos a tener respuesta para cualquiera que nos pregunte allá afuera. Nosotros tenemos respuesta para ellos. Entonces, entrando en esto, el Evangelio o una persona prospera en el Evangelio puede hacerlo. El Evangelio de la prosperidad no es apropiado. ¿Qué es prosperidad? Es una situación de desarrollo donde las cosas empiezan a funcionar bien. Por ejemplo, alguien puede decir, mis hijos son prósperos, van desarrollándose bien, van avanzando, van hacia arriba, las cosas le están saliendo, son los hijos prósperos, el negocio está próspero, no voy hacia abajo, voy hacia arriba, voy caminando. Eso es entonces para entender de qué se trata. Es una situación de estar bien, porque cuando las cosas están para abajo no estamos bien. Cuando vamos en quiebra no estamos bien. Cuando andamos en afanes no estamos bien. Cuando solo somos deuda, deuda, deuda y deuda, no estamos bien. Hay un estorbo, hay una incomodidad, hay un desvelo, hay una angustia, no estamos bien. Entonces, prosperidad es bienestar, estar bien. ¿Cómo están las cuentas? Pagadas. ¿Y pagamos el mes? Sí, pagamos el mes. Hablando económicamente. ¿Cómo está el corazón? Tranquilo. ¿Cómo está? ¿Con afanes o sin afanes? No, sin afanes. Está un corazón próspero. Un corazón que está dispuesto a hacer Dios y que puede seguir siendo llenado de Dios. Entonces tenemos estas cosas que debemos de considerarlas. Y hemos empezado en este salmo, donde es una declaración. Hasta el salmo lo tiene escrito ahí en un texto arriba, donde comienza el capítulo. Dice, la prosperidad viene de Dios. La prosperidad viene de Dios. Entonces, solo aquí y con lo que declara el versículo, si Jehová no edifica, nadie va a poder hacerlo. Si Jehová no guarda, esto es un asunto de seguridad. Es un asunto de seguridad. Si Dios no nos da seguridad, nadie nos puede dar seguridad. Entonces, para que nos vaya bien en eso, necesito que de Dios venga prosperidad en cuanto a mi situación, a mi bienestar, en cuanto a seguridad, a que yo pueda ir prosperando en mi casa. Y como dice el versículo 2, es tremendo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿A quién? A su amado. A Dios nos ama a todos, claro, pero hay con quienes Dios tiene complacencia. Eso es muy diferente. Aquellos que caminan con Él, que están con Él, que van en su presencia. Entonces necesito considerar, primero, Dios prospera, sí prospera. Él hace que las cosas funcionen. Entonces mi confianza debe de fortalecerse en Él, y ese es parte del propósito ahora.
Si conocemos los argumentos bíblicos de que en el reino de Dios se puede prosperar, hablo de aquí en la tierra. Siempre. No estoy hablando en el cielo. Si morimos, ya estamos en gozo con el Señor de un solo. Y si Cristo viene por su iglesia, sabemos que nos vamos con Él porque hemos reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Entonces ahí estamos, en eso estamos cabales. ¿Qué le puedo decir a alguien que no ha reconocido a Cristo? Véngase, hombre, al reino. Reconózcale, porque va a ser más favorable su trabajo, su vida familiar. Van a quitarse afanes, porque el que hace que las cosas funcionen, ese es nuestro Dios. El poder para que las cosas funcionen viene de Dios. No de una práctica abusiva, no. Porque dígame usted, supóngase que aquí de repente se nos resbalan los cables y entonces se viene el evangelio de la prosperidad. Traiga las cosas y viene y pone. ¿Y qué tal si mi hermanito anda con la cola bien pateada? ¿Y qué tal Dios está molesto con él por una y por mil cosas? Esto no funciona. Esto no funciona en nada. Vana ofrenda, no funciona. Entonces tengo que arreglar mi situación. O sea que este es un asunto de vida cristiana. O sea que esto es un asunto de pertenencia al reino. Este es un asunto entonces de que debo de estar yo convencido, seguro, claro, de que la prosperidad viene de Dios y en Él la vamos a buscar. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitamos aquí. El que puede mover piezas y que puede mover recursos para ponerlos en su mesa, ese es Dios. Nadie más puede ser. Y lo que nosotros hacemos con nuestro esfuerzo, dice el versículo 2 del Salmo 127, por demás es. A su amado dará Dios el sueño. ¿Por qué habla del sueño, del buen dormir? Porque hay quien de nosotros a veces no dormimos porque están tan mal las cosas, que estamos tan afanados, o estamos en quiebra, o tenemos problemas con nuestros hijos, estamos con deudas y no hallamos cómo y hacemos números y estamos en angustia. Eso no es prosperidad. A quien le va a dar el sustento necesario Dios, a sus amados. O sea que son personas muy particulares, ¿no? Personas especiales. Nosotros somos sus hijos y amados por Dios. Lo que pasa es que a veces Dios nos soca la pita porque nos apartamos de Él. A veces Dios tiene que amarrarnos con cabestro y con freno, dice la Escritura. ¿Por qué le dice Dios a su pueblo allá en Isaías que tiene que hacer algo así? Porque si no, no se acercan a Él. Es que mire, es tan preciso Dios. A veces lo tiene que amarrar, lo tiene que topar al cerco a nosotros, porque si no, nos apartamos. Y Dios dice, cuando se engrosó su corazón, cuando se vino y prosperó, cuando se llenó, a veces se aparta, entonces viene la quiebra otra vez. Es que la continua prosperidad está en Dios, no fuera de Dios. Esto es un asunto. ¿Cómo andamos? Como decíamos esta mañana. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo está mi vida? Dios es el que va a hacer que le funcione su casa, su trabajo, su negocio. Dios lo hará. Entonces tengo que actuar de alguna manera determinada. Vamos a otro versículo. Génesis 12:2. Génesis 12:2. Mire esto. Dice, y haré de ti una nación grande. Eso significa ensanchar. Una nación grande. Y te bendeciré. Pondré cosas en tus manos. Y dice luego, y engrandeceré tu nombre. Se van a dar cuenta los demás que te estoy bendiciendo. Se van a dar cuenta. Y será bendición. El propósito de Dios.
Dios bendice con propósito. Aquí nosotros oramos y le decimos que nos bendiga con propósito. Digo, Señor, vamos a bendecir tu obra, vamos a bendecir nuestra casa y según como tú nos digas, porque Dios puede tener más situaciones en las que quiere. Dios bendice con propósito. A Abraham lo llamó y le dio bendición y se lo dijo, se lo prometió y lo hizo. Para él, para su casa, para su nación, pero le dijo, será bendición, es con propósito. La nación no solo era por hacer una nación, era una nación para el Cristo, para el Mesías. Era una nación para tenerlo como pueblo, como testigo, para que llevara el mensaje a las otras naciones. O sea, con propósito. O sea que la prosperidad viene de Dios y viene por sus propósitos en gran manera. En gran manera. Y hay que tenerlo en claro. Cuando estábamos trabajando en la vida de las empresas y todo eso, yo tengo en claro que Dios bendijo las empresas, las bendijo de una manera anormal, en tiempo corto y con ciertos detalles muy particulares que nos definen de que Dios metió su mano. Pero yo sé por qué lo hizo Dios. Dios lo hizo para arrancar esta obra aquí, para ponerla. Y lo hizo con propósito, por almas. Es su plan, es su idea, es su cosa. Y las cosas de Dios funcionan. Y nadie se entremete en los planes de Dios. Y si alguien se pone en medio, Dios lo quita. Es tremendo. Abraham le dijo a una nación, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre. Será bendición por propósito de Dios. ¿Por qué viene la prosperidad? Por propósito de Dios y porque Dios tiene para bendecir. Mire otro, Deuteronomio 8:18. Vaya poniéndose eso en claro y espero que esto nos mueva en fe y que nos anime a actuar según Dios para que las cosas funcionen mejor. No queremos, yo sé que la iglesia es para todos, entiendo. Aquí vienen tiernitos, hay algunos que no han nacido de nuevo, otros que están tiernitos, otros que van avanzados, pero todo el que está tiernito, la meta es que Dios le bendiga de verdad, aparte de ser salvo, que se muestre en su vida. El anhelo es, y la petición a Dios es que Dios bendiga la congregación, pero la congregación es su familia, su familia, su familia, su familia, a todos. Pero para eso tenemos que estar claros. No me tenga confianza en los hermanos lejanos, en los que mandan el cheque de Estados Unidos. No está esperando que si su hijo, hoy que mi hijo ya va a trabajar, hoy se va a acabar el problema en la casa. No, si es que Dios tiene que sustentar a su hijo, a usted, a su familia, a todo, lo sustenta. La confianza bien orientada es tremenda. Mire lo que dice 8:8 de Deuteronomio. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios bendice para cumplir su palabra o sus promesas. Las promesas de Dios se cumplen. Dios bendice o Dios prospera. Y lo hizo acá, en este caso, y lo declaró. Dios te da el poder de hacer la riqueza. Dios te dice cómo hacerlo. Dios te dice, ve. O Dios te dice, ven. O Dios te dice, no vayas. Y Él te dice, entra en esto. Él te dice, aquí te quiero. Dios, esto implica que hay que hablar con Él usted. Si la prosperidad viene de Dios, y si Él bendice con propósito, necesito entender el propósito que tiene para mí. Y si Dios bendice por cumplir promesa, debo conocer alguna promesa de Dios para mí, para poder creerla y para poder vivirla, porque la mayoría de promesas tiene una condición.
La mayoría tiene sí. Y entonces haré esto contigo, pero necesito conocerla. Entonces le dice, para confirmar el pacto, te voy a bendecir. Y Dios te da el poder para hacer la riqueza. Dios te da el poder para que tengas empleo, la capacidad para que todavía estés en el empleo. Por Dios el negocio funciona. A causa de Dios el negocio prospera. Es cosa básica. Esto es la prosperidad de Dios, la prosperidad bíblica. Génesis 26, 12. Génesis 26, 12. Mire lo que dice. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice que aquí no le dijeron, échate el reloj y te voy a bendecir, te voy a prosperar. ¿Sabe qué le dijo Dios en los versículos anteriores? Ahí lo lee usted. Le dijo que no se fuera a Egipto, que se quedara ahí, que ahí le iba a bendecir. Y entonces Isaac se quedó y sembró el paso de fe. Dios me dijo que me quede aquí, pero aquí está terrible el hambre, pero me dijo que aquí me va a bendecir. Yo voy a empezar ya a caminar por fe y voy a empezar a sembrar. Y lo bendijo, lo engrandeció, lo enriqueció. ¿Y qué hizo? No, simplemente le obedeció a Dios. O sea que Dios prospera su obediencia. Dios prospera su obediencia a sus instrucciones. ¿Estamos viendo? Entonces no hay tal evangelio de la prosperidad. No, los cristianos evangélicos pueden prosperar. Eso es muy diferente. Eso es otra cosa. Muy bien. Entonces estamos hablando que Dios bendice por propósitos para cumplir promesas y bendice también por obediencia cuando Él nos da alguna instrucción. Igual que esto último, mire por favor. Antes de eso, Proverbios 28, 25. Solo quiero poner un elemento aquí en medio. Proverbios 28, 25. Mire esto. Vaya agarrando todos esos versículos, márquenlos y después usted fortalezcase en fe con ellos para que alcancemos esto que queremos que Dios haga con nosotros. Proverbios 28, 25. El altivo de ánimo suscita contiendas. ¿Lo encontró, hermanito? El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, prosperará. ¿Y por qué mete al altivo ahí? Es que ¿sabe cuál es el problema del altivo? El altivo es soberbio, tiene orgullo. Dios le dice, dale vueltas a Jericó. Ve, yo no, qué vergüenza estar ahí dando vueltas. No va, no triunfa, no lo logra. Y al cristiano que ya está confiando en Dios, Dios le dice, sentate ahí te voy a bendecir. Y se sienta y espera, y ahí recibe la bendición. Entonces, con razón mete acá esta porción del Señor hablando del altivo. El altivo no obedece, hombre. El altivo no le obedece ni a la policía, ni a su mamá, ni a su papá. No le obedece a nadie. Él se cree la divina garza. Él se cree mire, él es jefe del mundo. Es soberbio, es altivo. En el aspecto de autoridad, en el aspecto de sabiduría, él es inteligente, él es sabio, lo sabe todo, según él, pues. Bueno. Entonces Dios dice, el altivo solo se mete en problemas. El que confía en Dios, ese será prosperado. Es bien bonito y bien fácil, pues. Solo tengo que saber que Dios bendice con propósito, que Dios cumple promesas y prospera porque dio promesas. Entonces debo de conocerla. Que Dios bendice la obediencia suya a una instrucción muy particular. La bendice. Y que al altivo solo le vienen problemas. Si hay personas pierden su trabajo, los echan de donde sea, pero que son soberbios. ¿Por qué no bajar un poquito y esperar en Dios? Confiar en Dios. Muy bien, ahí está ese elemento que no queríamos dejarlo fuera. Josué 1:7. Mire este otro, Josué 1:7. Esa es la prosperidad desde el punto de vista bíblico. Sí existe y que hay que aprovecharla.
porque ya pocos, o mejor dicho, hay muchos predicadores que ya no tocan este tema porque se ha mal enseñado, mal usado. Nosotros no tenemos por qué quitarlo, tenemos que enseñarlo bien como es, porque cada uno aprendamos y aprovechemos. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me encanta cómo Dios amarra, pero amarra de una manera tremenda como para motivarnos. Me dice que siga sus instrucciones, su palabra, sus instrucciones, que las siga y que todo lo que yo emprenda va a funcionar. ¿Qué le parece? No, ahí está. Pero que siga sus instrucciones. O sea que depende de cómo está nuestra fe y cómo está nuestra vida cristiana. Claro. De eso depende nuestra fe, porque la fe que tengamos nos mueve a una vida cristiana diferente. Dos cosas que están de la mano. La fe sin obras es una fe muerta, o sea, no es fe. Pero la verdadera fe nos mueve a ciertas conductas, a ciertas acciones, a ciertos cumplimientos. Entonces Dios eso le agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire cómo todo encaja y amarra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y o sea que el que tiene fe actúa, se mueve, sigue las instrucciones, trata, procura, diríamos nosotros, porque no somos perfectos. Hay cosas que no nos salen, pero nos levantamos y procuramos, nos esforzamos. Ahora piense por un momento, piense en su trabajo, piense en su mesa. ¿Cómo está nuestra mesa ahora? ¿Cómo está nuestro empleo? ¿Cómo están las ventas? Soy una persona de ventas. ¿Cómo están las ventas? Yo admiro a todos los que trabajan en ventas, de los que están aquí y todos aquellos que están también allá, desde su casa. Yo le diría una cosa: métase con Dios. Es una cosa tremenda. Yo trabajé un tiempo en ventas, no era mi lugar. Mi lugar era operación, ejecución, siempre, hacerlo. Pero en algunos casos apoyé el departamento de ventas. Qué difícil. Usted va al cliente, le recibe, a veces no. Y va el otro día y le llama. Y el de ventas depende de las comisiones. Normalmente tiene un salario base que no, pues eso no alcanza para todo. Y depende de las metas. ¿Cómo alcanzamos nuestras metas? ¿De dónde viene la prosperidad? De Dios. Entonces, un ejecutivo de ventas, cualquiera que esté en la zona esa de las ventas, de la publicidad, del mercado, todo eso, él debería de meterse con Dios, con todo, realmente todos, nosotros, pero de una manera particular le digo a ellos, porque es una situación de afán. Y ya es 20, ya es 18. ¿Y cómo vamos con la venta? No, hombre, si no he llegado ni a la mitad. Y si llego a tal grado me dan una bonificación, ya la perdí. ¿Y cómo? Y me faltan ya, solo hay 12 días. No llevo nada. Debo de meterme con Dios, ¿no? ¿Pero cómo? En obediencia, entendiendo sus promesas, siguiendo sus instrucciones. Porque en todo, usted no se le va a olvidar, Dios le puede bendecir en gran manera, pero siempre hay un propósito más elevado. Un propósito que no está en relación a nuestra situación, a nuestra casa, a nuestra familia. No, hay un propósito de Dios que es por las almas, por su gran plan. Nunca se vaya a olvidar. Porque Dios Dios no engorda a cristianos. Dios prospera a cristianos. No es solo para nosotros. Es que hay algo más, siempre hay algo más. Entonces Dios genera planes, hay almas de por medio que se van a convertir en este evento donde Dios hace cosas. Eso estaba haciendo con Josué. Él tiene que ir a conquistar la tierra, pues, para hacer la nación, para cumplir una promesa. Necesita su obediencia, necesita que siga al pie de la letra las instrucciones, al pie de la letra.
Cuando no lo hicieron al pie de la letra, le sacaron guinda. No, debo de entender esto bien. Y mira lo que dice el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es para leerlo, para reflexionarlo, para meditarlo. Hay que estar digiriendo esto continuamente. Y luego dice, para que guardes y hagas. Esto es práctica. Esto no es teoría, es práctica. Hay cristianos muchos que son teóricos, hasta se saben la Biblia. Son teóricos. Aquí no es teórico. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder manifestado. Y no en que Dios te haga que funcione, le haga que funcione algo en su vida, que funcione su matrimonio, que funcione la relación con sus hijos, que funcione el estudio de sus hijos, que funcione. Es poder. Entonces necesito estar entendido de estas cosas. Y luego dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos no queremos esa bendición para nosotros? Que todo me salga bien. Hay cuántos salados que ellos solo se han declarado salados. Ay, hermano, yo estoy salado, a mí no me sale nada. ¿Es salado? No es salado. No ha seguido las instrucciones. No ha atendido bien el asunto. No se ha esforzado como le dijeron a Josué. ¿En qué le dijeron a Josué que se esforzara? En cumplir la instrucción. No la cambies. Como te dije, así hacerlo. De esa manera te va a funcionar. De esa manera. Los electricistas saben. Los electricistas que estamos aquí sabemos que en las cuestiones de electricidad no hay cosas así a medias. ¿Se quema o funciona? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? ¿O es un bombazo de un solo? Aquí no es, yo este cable no sé dónde es, aquí lo voy a amarrar. Aquí no es donde, no, lo amarras donde toca. Porque si no te puedes meter en un gran problema. Tiene un lugar donde ahí funciona. Por eso es que debemos de seguir las instrucciones y todo te saldrá bien. Mire qué bonito eso. Muy bien, vamos a otro más. Váyase a Mateo 25:20. Dios utiliza herramientas, usted y yo, para sus propósitos, para sus planes, pero Él requiere algo de nosotros. Mire esto, Mateo 25:20. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo vamos a tener gozo cuando estamos a medianoche con el gran problema de que nos quieren sacar de la casa, o que nos quiere el banco quitar la casa, o que nos están llamando y ya me tiene hasta loco el cobrador, porque hoy ellos son entrenados para hacer locos a la gente? Le llaman hasta en la madrugada, le mandan mensajes al celular, le escriben en el Facebook, le entregan nombre, lo encuentran por la cancha, hola, y ahí lo hallan el cobrador. Es tremendo. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué pide Dios? Buen siervo y fiel. Buen siervo, produce. 5 talentos me diste, he ganado 5 más. Buen siervo, produce. Si nosotros no producimos, ¿cómo podemos producir? Que de alguna manera, en lo que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos haya dado, aquí en este caso se refiere a dinero, pero pueden ser otros atributos muy particulares, que todo esto produzca para el reino, porque lo que Dios nos da es de Dios, es nuestro. Buen siervo produce almas, más almas para el reino, produce abriendo otras obras en otro lugar, otras misiones, fortaleciendo un ministerio, empuja un ministerio, produce.
Lo que Dios quiere al final son almas, por supuesto. Buen siervo y fiel. Le dice, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, le dice. ¿En las manos de quién lo pone? En las manos del Señor. Aquí tienes, fiel. Porque bien pudo haber hecho así. 5 talentos me diste, 4 te he ganado. Y en la bolsa se echa el quinto. Dios conoce los corazones y sabe el que es fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho, esa es prosperidad. Entendiendo que esta prosperidad es algo que Dios pone en nuestra vida, que sigue siendo de Él. ¿Escuchó, verdad? ¿Estamos atrás? Sigue siendo de Él. Dios nos da, producimos, pero todo sigue siendo de Dios. Y viene el Señor y le dice, mire, el siervo fiel, bueno, el siervo que produce y el que es fiel. 5 talentos me ha dado, 5 talentos. Aquí, he ganado, ya son 10. Aquí están. Y viene el Señor, entonces le dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, te pondré más. Y cuando encuentra a aquel que no produjo nada, ¿qué hizo? Se lo quitó. ¿Y a quién se lo dieron? ¿Por qué produce? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si es fiel, es que no es si es en cantidades, es que la persona es fiel. Y si la persona es fiel en cualquier cosa. La persona. Entonces viene Dios y nos está diciendo ahora que la prosperidad viene produciendo para el reino, que nunca va a dejar Dios de cubrir lo de nosotros. Dios cubre lo de nosotros, pero va a sobrar para más. Lo de nosotros y más. Lo de nosotros y más. Eso es prosperidad. La prosperidad es cuando el vaso se rebalsa. Hay más. Entonces el vaso ya apenas tiene una gota. Mire qué bonito. Uno más. Proverbios 3:9. Este es mi versículo en cuanto a la prosperidad. Ese es el que más me gusta, que está relacionado con el anterior también. Cada quien agárrelos todos y luego decida por dónde empieza. Honra, glorifica, hazlo sentir orgulloso de ti. Honra a Jehová con tus bienes, lo que sea, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea que Dios prospera también a aquellos que le honran con su vehículo, que lo ponen a la orden de. ¿Qué es la cosa? Es que es suyo, todo es suyo, pero está a la orden de. Ese es el punto. Dios prospera propósitos. Dios prospera por sus promesas. Dios prospera por obediencia a sus instrucciones. Mire qué bonito todo eso. Dios prospera al que produce y Dios prospera al que pone a la orden de Dios. Su casa. Queremos hacer una casa de oración en tal parte. Y viven 10 en el lugar y nadie dice yo. Y alguien viene y dice, no, en la mía no hay problema. Y tal vez no tiene mucho espacio, pero quita las cosas, fíjate, a la orden de Dios. Y se empieza una luz para bendición de esa colonia, por decirlo así. Honra, glorifica. Dios se sienta bonito de sus hijos. Qué bonito, me lo estás poniendo en las manos. Tenés confianza, tenés fe, me estás agradando. Esa es la prosperidad. Mire luego Marcos 10:29. Marcos 10:29. Mire esto. Por aquello que nos ha tocado, hermanitos servidores, a veces que tienes que llegar noche a tu casa porque estás en el ministerio o porque de repente ya no tienes mucho espacio para tu familia, porque vas a una misión, porque estás. Oiga esto lo que dice. Marcos 10:29.
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, amén, o hijos, amén, o hijos, y mire lo que dice luego, o tierras, por causa de mí y del evangelio, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. ¿Cuándo? En este tiempo. Estamos hablando del cielo. El cielo está listo. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Cuando vayamos allá estamos cabales, no hay problema. No estamos hablando de que Dios le bendiga aquí, ahora, para testimonio a los demás, para glorificar su nombre. Pero si yo no conozco que Dios, si yo no tengo la plena confianza que Dios es el que da la bendición, y si yo no tengo mi andar no es apropiado, y porque no entiendo los propósitos de Dios para mi vida, si yo no le obedezco en todo, no, que algunas cosas sí, algunas no, entonces ¿cómo voy a salir adelante? Este es el punto. Prosperidad, bienestar, estar bien. ¿De dónde viene? De Dios. ¿Qué pide Dios? Que confíes en Él. Y si confías en Él, vas a actuar. Vamos a actuar si confiamos en Él. Y si vamos a actuar en sus instrucciones. Después de eso, tranquilo. Cuando Dios le haya prosperado, póngaselo de nuevo a la orden del Señor. Aquí está, Señor. ¿Qué quieres que haga con esto? Y después de eso, nada. Alabe a Dios y esperemos que Cristo venga por nosotros. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Si has escuchado este mensaje, ahora solo falta que invites a Jesús a tu corazón. Puedes invocarle de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Ahora que has recibido a Jesús, es conveniente que te congregues en una iglesia donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes dónde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en el Boulevard del Ejército, kilómetro 9, frente a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Te esperamos.